El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Vamos a terminar con la epístola de segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 10 hasta el verso 18. Y así cerraremos entonces las epístolas del apóstol Pedro. Muy interesantes, por cierto. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Preste atención. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, el día del Señor. Estos son temas históricos y teológicos. El día del Señor es un término técnico que apunta a las intervenciones especiales de Dios en la historia humana para ejecutar su juicio. En últimas, se refiere al tiempo futuro de juicio en que Dios juzga a los malvados en la tierra y pone fin a este sistema del mundo en su forma presente. Los profetas del Antiguo Testamento vieron el día final del Señor como tinieblas y condenación sin paralelo, un día en que el Señor actuaría como nunca antes para reivindicar su nombre, destruir a sus enemigos, revelar su gloria, establecer su reino y destruir el mundo. Ocurre en el tiempo de la tribulación sobre la tierra y de nuevo 1000 años después, al final del reino milenario y justo antes de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Y utiliza la expresión como ladrón en la noche. El día del Señor llegará de forma sorpresiva, repentina, inesperada y desastrosa para los que no estén preparados. Y luego dice que los cielos pasarán con grande estruendo. Aquí cielos se refiere al universo físico, y el grande estruendo alude al silbido agudo y ensordecedor de objetos que son consumidos por las llamas. Dios incinerará el universo, quizás en una reacción atómica, en cadena de desintegración, toda la materia como conocemos en la actualidad. Y declara: los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos son los componentes atómicos en los que la materia puede dividirse y que conforman toda la materia creada. Pedro quiere dar a entender que todos los átomos, neutrones, protones y electrones se desintegrarán. La tierra y las obras, toda la tierra natural, en su forma física actual, así como todo el universo, serán consumidos. ¿Cómo no debéis vosotros de andar? Es otra expresión. Esta es una exclamación más que una pregunta, como lo traduce algunas versiones. Significa: ¿con cuánta excelencia deben vivir ustedes? Es un reto directo a los cristianos para que, conforme a la vida de cada uno de ellos, a los parámetros de Dios, ante la realidad ineludible del juicio y de la eternidad, vivamos siempre preparados, esperando, en santa y piadosa manera de vivir. Santa y piadosa se refiere a la conducta que debe caracterizar la vida del cristiano, siempre separada del pecado y apartada para Dios. La piedad tiene que ver con la reverencia a Dios, que debe ser la actitud del cristiano en todos los aspectos de su vida. Esperando y apresurándoos. Uno de los motivos para la conducta santa y la piedad es la expectación. Apresurarse significa entonces desear con fervor
que algo suceda. Los cristianos no deben temer por el día futuro de Dios, sino esperar con anhelo que llegue el día de Dios. No es lo mismo que el día del Señor, porque se refiere al estado eterno en preparación, del cual los cielos y la tierra serán quemados para ser reemplazados por la nueva creación. Y es probable que se llame así como resultado de lo que Pablo tenía en mente en 1 Corintios 15, 28, la gloria eterna de la nueva creación, donde Dios será todo en todos. Al llegar el día de Dios, terminará de forma definitiva el día del hombre. La corrupción del universo por parte del hombre y Satanás habrá sido finiquitada y sometida a juicio por fin y para siempre. Y entonces los cielos serán deshechos. El nuevo mundo donde mora la justicia requiere que el Señor destruya primero el universo antiguo que había sido sometido a la maldición del pecado. Y luego sigue diciendo Pedro, anunciando cielos nuevos y tierra nueva. La promesa de un universo nuevo está arraigada en el Antiguo Testamento. Salmo 102, versículo 25, Isaías capítulo 65, verso 17, capítulo 66, verso 22. La palabra nueva alude a novedad cualitativa porque es algo diferente por completo a lo anterior y no solo es una nueva en sentido cronológico, pues ahí mora la justicia. El universo es nuevo en cualidad porque la justicia ha establecido su residencia permanente y exclusiva. Y declara que será sin mancha e irreprensible. Los cristianos deberían tener un carácter sin mancha y una reputación impecable. Y estas características establecen un contraste gráfico frente a los falsos maestros. Y demuestra, en cambio, la semejanza de Cristo. Y luego termina diciendo, en paz. Cuando Cristo regrese, cada cristiano disfrutará la paz de Cristo sin preocupación ni temor alguno por el día del Señor o del juicio de Cristo. Tener paz significa que el cristiano está seguro y firme en su salvación y en una vida de obediencia a Cristo. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hay muchas personas que llevan tiempo oyendo del Señor, que el Señor vendrá, que el Señor vendrá. Y algunos dicen, desde niño vengo oyendo ese tema y nada ha sucedido. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Además, lo que ya ha explicado en el versículo 9 sobre cómo la paciencia del Señor es la razón por la que dilata el juicio, Pedro añade aquí que durante el tiempo de la paciencia de Dios los cristianos deben dedicarse a procurar la salvación de las almas. Ese es el trabajo inminente que tenemos que hacer. O sea, el Señor está esperando y nosotros estamos trabajando. Entonces no es para que los que ya hemos creído en Él nos desesperemos, nos angustiemos y pensemos que el Señor ya no va a venir, sino por el contrario, es tiempo para que más y más personas salgan del mundo de las tinieblas y lleguen al reino de Dios. Y muchas de estas cosas son difíciles de entender, como en el tiempo en el que Pedro escribió, Pablo ya había escrito todas sus cartas y ya había muerto. Los lectores de Segunda de Pedro ya habían recibido cartas escritas por Pablo que hablaban sobre acontecimientos futuros. Algunas de las explicaciones de Pablo eran difíciles, mas no imposibles de interpretar. De todas maneras, Pedro usa a Pablo como respaldo válido y confiable de su enseñanza. Y entonces él dice que los indoctos e inconstantes tuercen esas enseñanzas. En el tiempo de Pedro, como en la actualidad, se da una proliferación de enseñanzas dañinas y torcidas acerca del futuro que contradecían la doctrina apostólica. Las otras escrituras. Esta es una de las declaraciones más claras que se hace en la Biblia para afirmar que los escritos de Pablo son escrituras inspiradas. El testimonio de Pedro es que Pablo escribió la palabra de Dios y que los maestros falsos la distorsionaron para su perdición. Los apóstoles del Nuevo Testamento eran conscientes de que hablaban y escribían la palabra de Dios con la misma seguridad que los profetas del Antiguo Testamento. Pedro se dio cuenta de que los escritos del Nuevo Testamento habían sido los instrumentos que Dios usó para traer la verdad divina que completó la revelación en la palabra. Y entonces dice que para su propia condenación, el hecho de que la tergiversación de los escritos de Pablo conduzca a la condenación eterna, prueba que los escritos de Pablo fueron realmente inspirados por Dios. De manera que los indoctos, los que tuercen las enseñanzas, se están haciendo acreedores a condenación. Amigos, toda esta palabra
que estamos leyendo, que estamos entendiendo, que estamos tratando de poner en un lenguaje que la gente pueda comprender, nos lleva a generar demasiadas preguntas. Yo sé que sí, así es. Pero eso es interesante y es importante porque donde no hay preguntas, no hay interés. Donde no nos preguntamos, donde no queremos leer, donde no queremos investigar, donde no queremos profundizar, pues nos quedamos ahí. Así que mi recomendación es que ustedes se consigan Biblias de estudio, que tengan comentarios, que estos versículos los vayan explicando lo que significa en los idiomas originales, las figuras metafóricas, lo que se encuentra ahí, todo esto para que se pueda entender. Porque cuando tú tienes una Biblia común y corriente, solo lees, pero no hay ninguna explicación por ahí, te quedas en el aire. Será siempre recomendable conseguir una Biblia de estudio. ¿Y qué es eso, una Biblia de estudio? Una Biblia de estudio es aquella que trae comentarios previos a la introducción del libro, le van a explicar sobre el autor, le van a explicar sobre la época, sobre los temas, sobre la cultura, la costumbre, la geopolítica, pero también va a tener en el pie de página explicaciones a cada uno de los versículos con los términos, lo que significaba originalmente en los idiomas en que fue escrito, y con eso nos da mayor luz y mayor entendimiento y comprensión para poder así asimilar el texto completo de lo que quiere decirnos. Bueno, amigos, gracias a Dios porque podemos terminar esta epístola también, como hemos hecho con todas las anteriores, con paciencia, despacio, con ánimo, con fe, con el deseo de aprender, con el deseo de que muchas personas que tenían poco conocimiento sobre esto lo vayan adquiriendo y se convierta para nosotros en una herramienta para compartir con otras personas también. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estudiar cada día a través de pequeñas porciones, en reducidos espacios de tiempo, tu palabra, pero que en medio de toda la ocupación del día podamos sacar un momento siquiera para escucharla, para orar, para unirnos a esta reflexión y a esta oración. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.